Vamos a ir a la serie de Apocalipsis, a continuar con esta serie que hemos titulado Una nueva creación. Leamos la palabra, vamos a leer el texto. Hoy vamos a ver el capítulo 15 completo. Son solamente 8 versículos, así que vayamos a la palabra y después veamos lo que Dios nos quiere enseñar allí en esta verdad increíble. Nueva versión internacional, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Esta es la palabra de Dios. Este es el capítulo 15 completo de Apocalipsis y hoy vamos a estar hablando de esta verdad increíble que Dios nos enseña allí en su palabra. Le he puesto como título a esta enseñanza: Cuando todo termine. Así de simple, cuando todo termine. Nuevamente Apocalipsis nos coloca en ese contexto del fin. Y los capítulos 15 y 16 son nuevamente otra sección que nos hablan del fin del mundo. Vamos a ver nuevamente cómo se acaba todo, pero esto es lo interesante. Esta sección en particular comienza en retrospectiva. ¿A qué me refiero? Esta sección en particular empieza diciéndonos lo que va a ocurrir al final, y el siguiente capítulo, el capítulo 16, nos muestra lo que va a ocurrir mientras llega al final. Es decir, que el capítulo 15 nos muestra cómo se va a ver todo al final de cuando se derramen las 7 copas. Entonces nos muestra primero qué va a ocurrir al final y en el siguiente capítulo nos va a mostrar el derramamiento de las copas. Entonces eso es retrospectivo. En vez de ir, digamos, de principio a fin, va de fin a principio. Entonces hoy vamos a ver cómo se va a ver el mundo nuevamente cuando todo termine, cuando todo acabe. Pero aquí es donde quiero aclarar un punto interesante, porque en Apocalipsis hay un número muy particular que se repite una y otra y otra y otra vez, que es el 7. Hay muchos números particulares que se repiten, pero el 7 es el que más se repite. Y aquí nuevamente estamos ante las famosas 7 copas. Ya vimos los 7 sellos y las 7 trompetas. Y aquí es donde quiero que veamos de entrada en esta introducción, recordarles algo que ya les he enfatizado mucho, pero que es muy importante, cómo Apocalipsis tiene algo que se llama paralelismo progresivo. ¿Qué significa eso? Que nos muestra la misma realidad desde el principio hasta el fin de diferentes maneras. ¿Pero por qué lo hace de esa manera? Ya vimos los 7 sellos. Los 7 sellos nos muestran que hay dificultades en este mundo, que hay situaciones difíciles en este mundo, que hay hambres, que hay guerras, que hay terremotos, que el dolor, el mal en este mundo es real, pero en los 7 sellos vimos como los 7 sellos era el despliegue de todo el plan de Dios. Y allí vimos que la iglesia, los hijos de Dios, los que creen en Cristo Jesús, no están exentos de sufrir dificultades. Entonces los 7 sellos nos mostraban todo el plan de Dios, nos mostraban que en este mundo hay dificultades y que la iglesia vive dificultades, pero también nos mostraba que la iglesia, a través de esas dificultades, no está recibiendo juicio, no está recibiendo la ira de Dios, puede estar recibiendo disciplina, la iglesia puede estar siendo corregida, o Dios puede permitir aún dificultades en nuestras vidas para que seamos enseñados en algún área. En simples palabras, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, que hasta nos lo sabemos de memoria, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es decir, que el cristiano verdaderamente, aunque vive dificultades, sabe que aún en esas dificultades hay un propósito de Dios y él puede descansar y confiar en Dios. El cristiano, si entiende la palabra de Dios, nunca
va a decir que está bajo el juicio, bajo la ira de Dios. Nunca. Y esto nos lo vamos a dar más adelante de este punto, este sermón. Pero nosotros debemos entender, nunca, como hijos de Dios, nosotros estamos bajo la ira de Dios. Por difícil que sea una situación, porque Dios nos puede estar disciplinando, no todo es disciplina, Dios nos puede estar enseñando algo, o Dios quiere moldearnos o probar nuestra fe, pero no es juicio, no es ira. Caso contrario a los que no son creyentes. Ahí es donde está la verdadera diferencia. Los cristianos podemos sufrir las mismas cosas que los que no son cristianos, pero los cristianos tenemos esperanza en Dios. Los que no son cristianos no tienen esperanza, no solamente sufren en esta vida también, sino que ellos están bajo la ira de Dios. Y los sellos nos mostraban eso, que hay dificultades en la vida, pero como cristianos, antes esas dificultades nos llevan a decir, a pesar de la dificultad, aunque sea muy difícil, valga la redundancia, yo sigo confiando en Dios. Pero luego veíamos las trompetas, porque entonces las trompetas nos muestran que esas mismas dificultades, vistas a veces de otra manera, porque es muy diferente, para los cristianos son sellos. Para los cristianos, a pesar de las dificultades, hay seguridad en Dios. Para los que no son cristianos pueden ser las mismas dificultades, pero se ven diferentes. ¿Saben por qué? Porque Dios muchas veces permite las dificultades para que los que no son cristianos, para que los que no conozcan a Dios, lo conozcan. Muchas personas han venido a los pies de Cristo en medio de una dificultad. Quizá alguno de nosotros nos haya pasado. Pero entonces ese es el propósito de las trompetas, hacer un llamado a este mundo que vive sin Dios. Y ahora estamos en la última tríada de esos 7, que son las 7 copas. Si Dios nos lo permite, en las siguientes enseñanzas veremos cada detalle de esas copas. Pero hoy vamos a ver cómo precisamente estas copas, aunque lo mismo, son dificultades, son problemas y hasta es la misma muerte, como esto está dirigido ya, no directamente a la iglesia, aunque pueden ser las mismas dificultades que en ocasiones sufre la iglesia, pero para la iglesia son sellos. Aunque pueden ser las mismas dificultades que sufren los que no son de Dios, pero eso los lleva a reconocer a Dios. Cuando esas cosas vienen sobre los que no conocen a Dios y los que, digamos, en esencia nunca van a reconocer a Dios, entonces ya son las copas de la ira. ¿Qué significa eso? Que estas copas que veremos ahora son el final. ¿Por qué? Porque cuando una persona está bajo la ira de Dios, y aquí quiero aclararlo, para muchas personas eso es fuerte. Hay muchas personas que hasta no son capaces de creer eso, pero es que mis hermanos, no es lo que nosotros deseemos o no creer, es lo que la Biblia enseña. Y como veremos, la Biblia es muy clara en hablar que Dios tiene ira, solo que la ira de Dios no es como la nuestra. La ira de Dios es justa, la ira de Dios es santa. De hecho, un Dios justo demanda que sea justo al ejecutar juicio sobre los malos. Entonces, mis hermanos, las copas no son para la iglesia, aunque se pueden ver como cosas que tú y yo suframos. Pero ¿por qué estas copas no son para la iglesia? Porque este es el final. Es decir, que estas son las tribulaciones, dificultades y angustias que sufren los que no son hijos de Dios, que eventualmente los llevan a la muerte. Y esta es la pregunta. ¿Tú y yo como cristianos nos podríamos morir? Sí. ¿Pero es una copa de ira? No. Porque estamos en Dios. Y aun cuando muriéramos, resucitamos. Aun cuando la muerte nos sorprendiera, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Pero si yo no creo en Cristo Jesús y hoy me sorprende la muerte, ahí sí ya es la copa, es la ira de Dios. Por eso quiero que veamos en 3 puntos en esta enseñanza, en estos versículos que acabamos de leer, cómo se ve todo cuando termine todo, cuando todo termine. ¿Cómo se ven las cosas? Veamos esto, el primer punto, en el primer versículo, y veremos entonces aquí en este versículo increíble la ira final. Y esto entonces enfatiza lo que les estaba diciendo hace un momento. Notemos lo que dice claramente el versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa. Obviamente, nuevamente esto es una visión de las cosas terrenales desde el punto de vista celestial. Y allí está, 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Un día todo el mal va a acabar, toda la muerte, llanto y dolor se van a acabar. Pero esta es la pregunta, ¿por qué existe mal en este mundo? Esa es una de las preguntas que más se hace la gente. Si Dios existe y si Dios es bueno, ¿por qué existe mal en este mundo? Esa es una buena pregunta, pero lo interesante es que la Biblia es clara en enseñarnos que si existe mal en este mundo, ¿saben por quién es? Por causa del hombre. ¿Acaso cuando Dios creó al hombre, a Adán y Eva y los puso en el huerto de Edén, no dijo que todo era bueno en gran manera? Todo era hermoso, todo era perfecto.
¿Qué mal había allá? Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por quién entró la muerte al mundo? ¿Por quién entró la enfermedad, el pecado, la maldad? Corazones depravados y perversos. Por causa del pecado del hombre. Muchos dicen que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Eso es una mentira impresionante. Nacemos malos. Eso no significa que el bebé que acabó de nacer es un malvado perverso, pero déjelo sin corrección a ver qué termina siendo. Es decir, que desde que nacemos con una inclinación hacia el mal, que apenas vamos creciendo y vamos desarrollando uso de razón, no se nos va saliendo el pecado de manera natural. A uno no le tienen que enseñar el mal, a uno le tienen que enseñar es lo bueno. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. El hombre es el causante de todo el mal en este mundo. Ahora, no, Alex, ¿cómo me vas a decir eso? El hombre no es el causante, por ejemplo, de los terremotos. El hombre no es el causante, por ejemplo, de los tsunamis y todos esos desastres naturales. Directamente no, pero es a causa del pecado del hombre. Porque si el hombre no hubiera pecado, no habría muerte, no habría destrucción. Porque cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron, no solamente cayó maldición sobre el hombre y la mujer. Por causa del pecado del hombre, la misma creación quedó sujeta a maldición. La misma creación sufrió las consecuencias. Maldita será la tierra por tu causa. Te producirá cardos, espinos. Y todo el mal que el mismo planeta, digamos, produce es a causa del pecado del hombre. Pero la Biblia dice que un día todo el mal se va a acabar. ¿Por qué? Porque Dios va a acabar con el que produce el mal. En esta tierra, ¿quién produce el mal? El hombre. Mis hermanos, yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Quiénes son los que van y matan a otras personas? Los seres humanos. ¿Quiénes son los que van y roban? ¿Quiénes son los que extorsionan, estafan? ¿Quiénes son los que violan? ¿Quiénes son los que causan realmente el mal en este mundo? Y creen que si nosotros fuéramos buenos y no hubiéramos pecado, Dios enviaría un tsunami o un terremoto a destruir a los seres humanos. Es a causa del pecado. Y la Biblia dice que un día se derramarán las últimas 7 plagas. ¿Para quién serán esas últimas 7 plagas? Para exterminar toda la maldad de la humanidad. Y con esto dice que se consumará la ira de Dios. Ahora, muchas personas ven esto fuerte, pero la Biblia enseña esto en muchos lugares. Les quiero mostrar solo un par de versículos, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Salmo 5:5. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores o a todos los pecadores. Si Dios es puro, santo y perfecto, ¿qué debería hacer Dios con seres humanos que pecamos? La Biblia dice que Él nos aborrece, Él nos rechaza. Él dice, no pueden estar en mi presencia porque yo soy santo, puro y perfecto. Les quiero colocar este ejemplo. Imagínense, para ustedes que son padres, aquí el hermano Diego tiene una bebé, pero yo creo que en este momento en el que está con nosotros es el único que tiene una bebé muy pequeñita. Ah, bueno, hay otros que tienen unos más grandecitos, unos bebés más grandecitos. Pero imagínense que usted tiene un bebé. ¿Usted dejaría a su bebé con una persona, con un hombre que usted sabe que es violador? Jamás. O sea, eso ni se pasaría por la mente. Si hasta da miedo dejarlo con una persona que puede que sea muy responsable, pero qué miedo. Uno no sabe, ¿cierto? Por si las moscas. No. A los bebés, a los hijos hay que cuidarlos. Muy bien. ¿Por qué? Porque no se le vaya a salir por allá a alguien el demonio que lleva adentro y se vaya a aprovechar de uno de estos pequeñitos. Eso es muy importante. Qué bueno que tengamos cuidado con todo esto, ¿cierto? A los que son padres y tienen niños pequeños. Ahora, ahí es donde vamos. ¿Por qué? Porque ese bebé es inocente, porque ese bebé es indefenso. Pero aquí es donde está la pregunta. ¿Por qué Dios, quien es perfecto, santo, puro y sin mancha, tendría que habitar con pecadores como nosotros? Es imposible. La misma naturaleza santa de Dios rechaza el pecado. Eso es lo que la Biblia enseña. Veamos, por ejemplo, en Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo o que está airado todo el tiempo con el pecador. Y nos pasa a nosotros, que no somos los mejores. Pero aún nosotros siendo pecadores, siendo seres humanos que fallamos, cada que vemos las noticias y nos hablan del mal que hay en el mundo, de los gobiernos corruptos, del juez que dictó sentencia y dejó libre a un malvado, ¿cómo nos sentimos nosotros? No nos da rabia. No nos sentimos, pero ¿por qué este mundo en el que vivimos es así? Que a veces hasta decimos de manera irónica, ese es el país en el que nos tocó vivir. ¿Por qué? Porque vemos la maldad y nos da rabia la maldad. Nos indigna la maldad.
Nos damos cuenta que alguien asesinó a otra persona por robarle, por ejemplo, y eso no nos indigna, no nos hace sentir como por dentro como que, Dios mío bendito, ¿cuándo será que todo esto acaba? Entonces, esta es la pregunta. Si aún a nosotros, que somos seres humanos y que no somos perfectos, nos indigna la maldad, aunque no debería indignarnos solo la maldad de afuera, sino la de dentro también, ¿por qué Dios tendría que aceptar la maldad, el pecado del hombre y parte sin novedad? No, Dios ve todo lo que está sucediendo en este mundo. En Romanos capítulo 1, versículos 17 y 18, notemos lo que la palabra de Dios dice. Aquí es donde quiero que vayamos ya directamente al fundamento de esta enseñanza. De hecho, en el Evangelio, dice Pablo, se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Qué tiene que ver este versículo con la enseñanza que estamos viendo en esta hora? Mucho. Porque el apóstol Pablo dice esto de entrada en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque él va a empezar a explicar por qué esto es verdad. Y aquí es donde viene la verdad maravillosa. ¿Por qué tú y yo no recibimos la ira de Dios, aunque la mereceríamos? Porque aquí el punto es este. Todos los seres humanos, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que nazca en esta tierra, antes de que Cristo regrese, todos merecemos la justa ira de Dios. Lo que todos nosotros merecemos es que Dios nos deseche, que nos aplaste porque somos pecadores. Pero el Evangelio, la buena noticia, es que Dios nos declara justos ante sus ojos, nos declara perfectos ante sus ojos, nos ve santos, puros y sin mancha por creer en Cristo Jesús. Por eso dice el justo. ¿Vives por qué? Por fe. Sí, Alex es justo. Sí, tu hermano, tu hermana, eres justo. ¿Por qué? Porque Dios te regaló su justicia. Porque sin la justicia de Cristo no somos más que pecadores que merecemos la justa ira de Dios. Por eso es que nosotros no tenemos que temer a la ira de Dios. Sin Cristo no solamente deberíamos temer, sino que estamos bajo la ira de Dios. Pero cuando creemos en Cristo Jesús, aunque vivamos situaciones difíciles, no es la ira de Dios. ¿Qué dice el versículo 18? Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces, notemos la diferencia. La única manera en que tú y yo podemos estar libres de la ira de Dios, y aunque Él nos pueda disciplinar, no es ira, sino que es amor. Dios al que ama, disciplina. Pero Dios al que no ama, sino que le muestra su ira, puede ser que le envíe las mismas cosas que nos puede enviar a nosotros, solo que a nosotros lo hace por amor, para corregirnos, para guiarnos, para enseñarnos, pero al que no es de Dios. ¿Qué pasa cuando una persona no es cristiana y digamos está sufriendo una enfermedad? ¿Qué dice esa persona? Voy a orar a Dios porque quizá Dios me pueda ayudar, me pueda sanar, y aun si Dios no me sana, pues algún propósito ha de tener con esta enfermedad, y si me muero de esta enfermedad, pues estoy tranquilo, me voy con el Señor. Eso piensan los que no tienen a Dios. El que no tiene a Dios vive esas mismas circunstancias que vivimos nosotros y ¿qué hace? Empieza a renegar. Dios no existe. Y si Dios existiera, yo no estaría pasando por estas cosas. ¿Ha conocido usted personas así? O quizá usted fue así, al igual que yo en mi momento. En un momento yo fui así. En un tiempo en mi vida yo fui así. Si Dios existe, ¿por qué pasa esto, lo uno y lo otro? Pero cuando uno conoce a Dios, o mejor como dice Pablo, cuando Él nos conoce a nosotros y nos da este evangelio maravilloso, nosotros entendemos que más bien, si Dios nos pagara con su justa ira, estaríamos perdidos, exterminados. Y que aún las cosas más difíciles de esta vida tienen un propósito en Él. Pasa con lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué decimos? Pues, bueno, yo puedo decir, ya me dio el coronavirus y no me morí. ¿Me puede volver a dar? Sí. Y si vuelve y le da y se muere, pues me voy con el Señor. De hecho, es esperanza. Y es que es más, si no me da el coronavirus otra vez, o puede que me dé otra vez y me dé muchas veces y no me pase nada, pero esto es lo más interesante. De todas maneras, tarde o temprano me moriré, a no ser que Cristo regrese antes de que yo muera. Y entonces eso es maldición o eso es ira. No, porque sé que aunque muera, Cristo me resucita y voy a la gloria eterna. Y tú también, si has creído en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa con los que no están a favor de la verdad? ¿Qué pasa con los que rechazan la verdad? ¿Qué pasa con aquellos que para ellos no es importante Dios? Entonces, ¿por qué Dios tendría que mostrarles amor, benevolencia? Si hasta a ti y a mí, que ya no estamos bajo su ira, nos suceden cosas malas en este mundo. Si hasta a ti y a mí, que hemos creído en Cristo Jesús, nos morimos. Entonces, ¿por qué no le va a pasar esto a todo el mundo? Claro, pero la diferencia es que cuando a ti y a mí nos pasa, no es ira,
pero Dios revela su ira contra aquellos que rechazan su verdad. ¿Qué dice allí mismo en Romanos capítulo 2, versículo 8? Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Pero en el idioma original dice la gran ira de Dios. Porque si yo rechazo la obra de Cristo Jesús, ¿qué me queda? Si Cristo no es mi Salvador, ¿qué me queda? La ira de Dios, el justo castigo de Dios. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 32. Y aquí es donde vamos. Aunque esta traducción no me gusta como dice esta palabra, pero vamos a explicarla por qué. Pablo dice, pero si nos juzga el Señor, aunque no creo que la palabra correcta sea juzgar, porque Dios ya no nos juzga, solo que aquí lo que Pablo está diciendo es, si el Señor permite que aún cosas difíciles vengan a nuestra vida como disciplina, de hecho dice, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, cuando una persona que no cree a Dios sufre una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad terminal, y hasta se muere de esa enfermedad, esta es la pregunta, ¿es disciplina o es juicio? Es juicio. Y puede ser que Dios en su gracia no le esté trayendo todavía el juicio final, la ira final. Puede ser que esté permitiendo eso para que esa persona se arrepienta y crea en Él. Pero si no se arrepiente y no cree en Cristo Jesús, ¿qué es? Juicio. Se muere y está sin Dios. Aunque a nosotros nos sucediera eso, y no estoy diciendo que nos suceda, ojalá no, pero aunque a nosotros nos sucediera eso, la pregunta es, aunque nos diera una enfermedad y nos muriéramos, ¿es juicio? No. ¿Es una trompeta? No, porque ya hemos creído en Dios. Puede que sea disciplina o sencillamente es la manera en que Dios nos va a llevar a casa. Entonces notemos, mis hermanos, que cuando Dios permite estas cosas en nuestra vida, Él lo hace es no para que seamos juzgados o no para que estemos bajo su ira, sino al contrario, más bien para que no seamos juzgados como todo el mundo. Así lo dice una traducción y creo que esa es la más correcta. Cuando Dios permite esas circunstancias difíciles en nuestra vida es para que no seamos juzgados como van a ser juzgados aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Entonces, hasta en esto entendemos que Dios tiene propósitos buenos en todo lo que Él permite. ¿Qué dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3? Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Volvemos a ese versículo. ¿Por qué? Versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Es decir, que en medio de una dificultad yo puedo preguntarme, ¿será que Dios me está disciplinando? Pero no todo es disciplina. También puedo preguntarme, ¿será que Dios está probando mi fe para que se desarrolle y yo pueda crecer en constancia? Entonces notemos que no es juicio, ni siquiera es castigo. De hecho, es Dios siempre guiándonos a lo más importante, que es estar siempre con Él. ¿Qué dice, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18? Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos. ¿Quién dijo estas palabras? No se las está diciendo Alex, las dijo un hombre, que ese hombre se sufrió. No tanto como Cristo, pero el apóstol Pablo. ¿Será que Pablo sufrió cosas en esta vida? Mis hermanos, ¿cuánto tiempo estuvo Pablo en la cárcel por predicar a Cristo Jesús? ¿Cuántas veces naufragó? A Pablo hasta lo apedrearon. Por Cristo, no porque hiciera nada malo. Y este hombre, que como él mismo en algún momento dijo, yo sé lo que es sufrir por causa del Evangelio. Él dice, pues los sufrimientos ¿qué? Ligeros y efímeros. Pero ¿por qué él dice que estos sufrimientos son ligeros y efímeros? Dice que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Solo cuando uno tiene a Cristo en su corazón, hasta el sufrimiento tiene un propósito. Y hasta uno puede ver ese sufrimiento como algo ligero, como algo efímero. Pero ¿qué dice el versículo 18? Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y aquí es donde yo quiero que nos preguntemos. Según lo que Pablo está hablando allí en el contexto, ¿qué es lo que es visible? Esas dificultades, sí, esos problemas. Pero dice que según Dios en nuestras vidas, nosotros no deberíamos de fijarnos en eso. Lo que pasa es que a veces como seres humanos estamos más enfocados en eso. Pero ¿será que el dolor y el sufrimiento en esta tierra es para siempre? Pablo dice es efímero y pasajero. Y más bien, aún cuando tenemos ese dolor, cuando tenemos esa dificultad, ¿qué dice Pablo? ¿Eso para qué nos sirve? Para no fijarnos en lo que se ve, sino poner nuestra mirada en lo que no se ve. Repito, el que no tiene a Dios tiene esa enfermedad y dice, bueno, no me voy a fijar en esa enfermedad
Voy a mejor a pensar que tarde o temprano esta enfermedad pasará y que Dios me ha prometido que un día tendré un cuerpo de gloria y que ya no habrá enfermedad, llanto, dolor ni tristeza. Eso es lo que dice el que no tiene a Dios en su corazón. Pero cuando tú y yo conocemos a Dios, eso es lo que decimos. Este dolor, esta situación, esta dificultad que estoy viviendo, que estoy sintiendo en este momento, es efímera, es pasajera, porque me espera una gloria eterna. Y aún esas cosas de esta vida nos llevan a poner nuestra mirada en lo que no podemos ver, pero sabemos que está seguro en Cristo nuestro Señor. Entonces notemos, mis hermanos, ¿acaso no hay una verdadera y gran diferencia? Pero lo que nos trae seguridad, ¿cuál es ese primer punto? Es que, mis hermanos, un día la ira terminará. La dificultad terminará. Un día los sellos concluirán. Un día las trompetas dejarán de sonar. Por eso cuando uno entiende esto, uno dice que suene ya la última trompeta, que se desate ya el último sello, que se derrame ya la última copa. Porque a ti y a mí esto no es ira. Para ti y para mí esto no es juicio. Para ti y para mí, al contrario, cuando todo esto concluya, será la gloria eterna. ¿Hay o no hay diferencia? Pregunto, ¿vale o no vale la pena creer en Cristo Jesús y vivir para nuestro Dios? Eso no es diferente esto a lo que muchas veces nos enseña la religión. Ahora quiero que veamos el segundo punto y es la victoria final. Veremos esto particularmente en los versículos 2 y 4. Porque mis hermanos, aquí es donde viene también una parte muy importante. No solamente esperamos que un día todo llanto, dolor, tristeza y dificultad acaben, sino que saben que es lo más increíble. Quiero colocarles un énfasis en este punto al contarles una historia o resumirles una historia que ustedes conocen. Ustedes recuerdan que por allá en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, ocurrió algo muy interesante. ¿Quién era el rey de Israel? Saúl, un tipo grande, acuerpado y fuerte. Pero cuando le salió otro más grande, más acuerpado y más fuerte, Goliat, ¿cómo estaba Saúl? Temblando. Y no solo Saúl, sino todo el ejército. Y durante 40 días salía este paladín gigante de Gad, Goliat, a decir, denme un hombre que pelee conmigo. Y ese Saúl, que entre los israelitas era el más grande, pero cuando le salió Goliat, temblaba como todos los demás y se escondía. ¿Quién vino a vencer a Goliat? Un muchachito, un jovencito. Dice la Biblia que hermoso, de buen parecer, como decimos nosotros, pispo. Ahí con gracia, pero un muchachito. Y vino y se enfrentó a este gigante y lo venció. Cuando tú lees la historia, cuando David venció a Goliat, ahí sí a todo el mundo se le acabó el miedo y salieron persiguiendo a todos los enemigos y los derrotaron. Básicamente ellos no hicieron nada. ¿Quién fue el que hizo todo? Dios, a través de David. Y cuando David venció a Goliat y todo el ejército enemigo fue destruido, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo la nación? ¿Qué hicieron las mujeres? Cantaron, proclamaron victoria, se alegraron. Porque la victoria que este jovencito, que Dios a través de este jovencito trajo, era la victoria del pueblo. Este es el punto. Lo más glorioso es que cuando todo esto termine, tú y yo estaremos en la eternidad cantando victoria, pero no por lo que tú y yo ganamos, sino porque uno, que se vistió como uno de nosotros, de carne y hueso, Jesucristo nuestro Salvador, ganó esta victoria para que tú y yo lleguemos al otro lado victoriosos y cantemos de esta gloria maravillosa. Eso es lo que nos enseñan estos versículos. Veámoslo en los versículos 2 y 4. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. Es una visión. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado, versículo 3, y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, el himno del Cordero. Detengámonos allí, ya vamos a ir al himno. Pero creo que es muy importante este detalle. Esto nos recuerda un hecho, un evento que ocurrió en el capítulo 14 de Éxodo. Si has leído el Antiguo Testamento, recordarás que un día el pueblo de Israel estaba en esclavitud, en opresión. Yo no alcanzo a imaginarme lo que es eso. Mis hermanos, que uno tuviera que ver al papá, a la mamá, a los hijos, a los amigos, a los vecinos, trabajando, y no por un pago, porque cuando una persona es esclava, lo que el amo le quiera dar, si acaso comida, golpeándolos para que trabajen. ¿Usted se imagina vivir eso? Y eso fue lo que vivió el pueblo de Israel por más de 400 años. Pero Dios un día les envió un libertador, Moisés. ¿Y qué sucedió? A pesar de que Dios trajo plagas y trajo juicios, ¿Faraón dejó de ir al pueblo de Dios? No. De hecho, las plagas y los juicios más lo endurecían.
Pero ¿qué sucedió? Dios promete lo que cumple y finalmente sacó a este pueblo de allí. Pero ¿qué sucedió? El pueblo sale y llega enfrente del Mar Rojo. Y cuando el pueblo está enfrente del Mar Rojo, ¿hacia dónde vamos? Este hombre faraón, después de todo lo que había pasado, se enfureció y salió con todo su ejército a perseguir al pueblo de Dios y lo iba a acribillar, lo iba a matar. ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar en dos, el pueblo de Dios pasó al otro lado y estos guerreros fuertes y poderosos, a mí me impresiona eso. Yo leo esa historia y esa es una de las cosas que más me impresiona. Estos hombres no dijeron, wow, qué increíble este Dios lo que hizo. Apenas vieron el mar abierto, también se metieron. Dijeron, es que los matamos porque los matamos. ¿Podemos ver la maldad del ser humano? Claro, cuando pasó el último israelita, parece ser que justo en ese momento estaba todo el ejército de Faraón pasando por la mitad del mar. ¿Qué hizo Dios? Cerró el mar y destruyó todo el ejército de Faraón. Si usted hubiera estado en ese lugar, si usted hubiera sido israelita, ¿qué hubiera sentido al ver eso? Ay Dios, ¿por qué eres tan malo? No, 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 yo no soy capaz de creer en un Dios tan malo. ¿Cómo es que mató a esa gente tan perversa o a esa gente tan buena? ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando vieron al ejército de Faraón destruido? Cantaron, dieron gloria a Dios. Dios destruyó a nuestros enemigos, nos libertó. Eso es lo que la Biblia enseña. Aquí está diciendo, tú y yo un día vamos a estar del otro lado. Notemos que dice que del otro lado están los redimidos de pie a la orilla del mar, solo que este mar es un mar de cristal, de vidrio, mezclado con fuego. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios, mis hermanos? Cuando un día Dios abra nuestros ojos espirituales, aunque esto deberíamos entenderlo desde ya, aquel día, un día nosotros vamos a estar allá, del otro lado, de pie, con Cristo Jesús. Y cuando veamos todo el juicio que Dios trajo a este mundo, cuando veamos a los enemigos destruidos, nos vamos a unir a este canto. De hecho, dice el himno de Moisés, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Siervo de Dios, pero no es solo el himno de Moisés, es el himno del Cordero. Porque tú y yo que vamos a estar allá del otro lado cantando, no vamos a cantar por nuestra victoria. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Qué hicieron los israelitas para destruir al ejército de Faraón? Nada. Ellos solamente pasaron a través del mar. Dios fue el que les abrió el mar para que pasaran en seco y después fue el que cerró el mar para que los enemigos fueran destruidos. Cuando tú y yo estemos en la eternidad veremos esa misma realidad. Ojalá Dios nos la deje ver desde ahora mismo. Tú y yo cuando estemos allá del otro lado en pie, ante ese mar de vidrio y fuego, viendo cómo Dios destruye a los enemigos, tú y yo cantaremos grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. No diremos que Dios es injusto, al contrario, diremos justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones, o hay una variante, Rey de los siglos. ¿Qué dice el siguiente versículo? ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Allá, mis hermanos, todo mundo va a glorificar y va a decir, Dios, solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Cuando eso suceda, el mundo entero se postrará y dirá, Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Pero nosotros no necesitamos llegar al otro lado para empezar a cantar. Nosotros desde ya podemos alabar a Dios y decir realmente Dios es bueno, porque nos ha salvado y porque Él nos ha asegurado que un día estaremos de pie al otro lado del mar. Él es el que nos va a llevar a través de este mar de maldad que se llama mundo. Él es el que nos va a guardar, Él es el que nos va a proteger. Ahí es donde vamos. Ahí es donde sí yo creo que Él es capaz de mover montañas, que Él es capaz de abrir mares. Y muchas veces lo hace y no nos damos cuenta, porque tristemente la mayoría utilizan ese tipo de pasajes para hablar de problemas y dificultades. No, mis hermanos, los problemas y dificultades se vivirán en esta vida, pero un día veremos cuántas cosas hizo Dios, cuántas montañas movió, cuántos mares abrió para que tú y yo siguiéramos caminando firmes en Cristo y no nos perdiéramos y llegáramos al final a cantar a la gloria de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Mis hermanos, si las dificultades son necesarias en mi vida, que sean necesarias. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Es necesario que a través de muchas dificultades lleguemos allá. Si es necesario que sea necesario, pero nuestra victoria, nuestra alegría perfecta y completa estará allá cuando lleguemos al otro lado. ¿Qué pasó con los israelitas cuando se vieron acorralados con el ejército de Faraón y el mar? Se enojaron, empezaron a reclamar, a renegar. A veces nos pasa a nosotros así, pero que Dios nos guarde, que Dios nos enseñe
que no. Mientras estemos en este lugar, todas las cosas ayudan a bien. Porque ¿cuál es el propósito final de Dios? Quitar todas nuestras dificultades aquí en esta tierra, no. Llevarnos a la eternidad y estar parados enfrente de ese mar de cristal y fuego, diciendo gloria sea a nuestro Dios, bendito sea el Cordero. ¿Qué dice Éxodo capítulo 15, versículos 1 y 2? Un pedacito. Si quieres leerte en tu casa todo el capítulo 15, o al menos hasta la mitad, que es esa canción, es increíble. Les quiero leer solo la primera parte de lo que cantaron los israelitas ese día. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. Entonces, mis hermanos, un día tú y yo cantaremos por toda la eternidad a la gloria y a la victoria de nuestro Dios. ¿Cómo lo dice Romanos capítulo 14, versículo 11? Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Un día todos reconocerán que Él es Dios. Un día todos reconocerán que Él es bueno y justo. No necesitamos esperar llegar allá. Desde acá podemos reconocer esa verdad. Y eso es lo que estamos haciendo en esta enseñanza, en esta verdad de la palabra. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Para que ante el nombre de Jesús, el Cordero, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tú y yo hoy podemos y debemos alabar al Cordero. Tú y yo somos llamados a exaltar y glorificar el nombre de Cristo Jesús, porque ya nos lo dijo Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 11. ¿Por qué es que tú y yo vamos a llegar al otro lado? Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Cuando uno sabe que hay algo después de esta tierra, cuando uno sabe que al otro lado de este mar de vidrio y de fuego, hay una patria celestial, entonces, mis hermanos, aunque no significa eso, que busquemos la muerte, no, pero sabemos que aún en la muerte hay esperanza. Aún en la muerte hay esperanza. ¿No te parece muy glorioso saber que un día estarás del otro lado cantando a Cristo Jesús diciendo gracias Dios por salvarme? ¿Y por qué? Por la sangre del Cordero, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso, el último punto que quiero que veamos es la pureza final. Cuando uno ve esto, mis hermanos, cuando todo termine, no es que todo termina, todo comienza, pero ¿qué es lo que va a terminar? La ira de Dios. ¿Qué es lo que va a terminar? La guerra, la batalla, porque allí será la victoria final. ¿Qué es lo que va a terminar? Toda impureza desaparecerá. ¿Por qué es necesario esto? La pureza final, veámoslo en los versículos 5 al 8. Después de esto, miré. Entonces ahí es donde vamos. Notemos que primero nos contó lo que sucedía cuando todas estas cosas se llevaran a cabo. Ahora nos dice esto: después de esto miré y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Mis hermanos, en el cielo hay un templo y en el templo hay un tabernáculo del testimonio. Y aquí es donde quiero centrarme un poco, porque quiero recordarles, algunos de ustedes ya lo saben, pero quizá otros no. Cuando Dios mandó a construir el tabernáculo aquí en esta tierra, ese tabernáculo era hecho según el modelo que Moisés vio en el cielo. Es decir, que el tabernáculo que se construyó aquí en la tierra era una pequeña miniatura del verdadero que está en el cielo. Y hay algo muy particular, y es que cuando ese tabernáculo se construyó de adentro hacia afuera. Porque la parte más importante del tabernáculo era donde estaba el testimonio o el arca del pacto. ¿Por qué? Porque era un lugar donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año, para rociar allí en algo que se llamaba el propiciatorio, sangre de un cordero, para que Dios pudiera perdonar al pueblo todos sus pecados y así Dios habitar con el pueblo. Es decir, que si Dios no hacía algo para que esos pecados de las personas fueran perdonados, Dios no podía venir a habitar con ellos. Dios no podía traer su presencia hacia ellos, porque, ya lo dijimos, Dios es santo, puro y perfecto, y Él no puede habitar donde haya pecado, donde haya maldad. Entonces Dios le dice a Moisés que construya un tabernáculo, le da la orden de que dentro del tabernáculo, de hecho lo primero es el lugar santo, el lugar santísimo, donde está el arca del testimonio. Y les voy a resumir básicamente, es como una caja que tiene una tapa.
Y en esta tapa hay unas figuras de unos ángeles. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Entraba una vez al año con sangre para rociarla sobre esa tapa. ¿Por qué? ¿Qué había dentro de la caja? Estaba la ley de Dios, estaba la ley de Moisés, estaban los mandamientos de Dios. ¿Por qué se rociaba la sangre? Porque Dios venía, descendía en su presencia a ese lugar particularmente. Y cuando él veía la sangre, ¿qué decía? Estas personas son pecadores. Estas personas merecen que yo los aplaste bajo mi ira. Estas personas merecen el castigo. Pero alguien murió por ellos. En este caso era un animal. Entonces la ira de Dios se aplacaba y Dios podía habitar con ellos. ¿Por qué? Porque a través de la sangre de ese animal era cubierto el pecado de los hombres. Entonces Dios podía habitar con los hombres. Eso era en el tabernáculo aquí en la tierra. Pero ¿por qué Dios hizo eso? Porque era un modelo del tabernáculo, del templo del cielo. Pero aquí es donde viene lo más increíble, versículo 6. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente. Estos ángeles están cumpliendo solamente la orden de ir a limpiar, de ir a purificar. Dice, y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Son seres perfectos. Versículo 7. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Ellos van a ir a purificar. Lo que les decía, ya nos mostró cómo va a ser cuando todo quede purificado. Ahora nos va a mostrar lo que va a suceder. Dice el versículo 8, el templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios. Y notemos lo que dice allí, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Saben por qué? Porque como lo veremos más adelante, si Dios nos presta vida, un día, más que nosotros ir al cielo, aunque eso es verdad, el cielo y la tierra se unirán, y el templo de Dios estará en medio nuestro. Pero ¿cómo puede ser posible que pecadores puedan entrar en este lugar? Imposible. ¿Qué hacen los ángeles? Purifican. Pero como ya dijimos, ¿por qué purifican? A los que no son de Dios, se acaba todo. Dios descarga su ira. ¿Por qué no lo hace contigo y conmigo? Porque como ya vimos, la ira no es para nosotros, porque hubo uno que sufrió la ira de Dios para que tú y yo solamente recibamos el amor de Dios. Porque hay uno que ya venció y su victoria es la nuestra. Y porque hay uno que ya nos purificó, a pesar de que tú y yo todavía cometemos tantos errores. ¿Cómo nos ve Dios a ti y a mí? Limpios, puros, resplandecientes. Sí, pero ¿por qué? Porque somos en sí mismos así. Tantos errores y tantas fallas que tenemos. Bueno, al menos yo no sé ustedes si lo digo en serio, porque es que como constantemente les recuerdo, yo de ustedes solo veo su sonrisa. Yo de ustedes solo los veo ahí sentados. Con algunos comparto un poquitico más y a veces les conozco un poquito más sus fallas. Pero ¿saben quién es el que conoce más las fallas de Alex, humanamente hablando? Alex mismo. Yo sé cuán imperfecto soy. Ah, no, pero Alex, es que tú no matas, tú no robas, tú no estás por allá emborrachándote. Es que uno ni te ve en la calle. ¿Qué pecados vas a tener? Pecados, mis hermanos, y esos de la mente, y esos del corazón, y el orgullo, y el egoísmo, y la arrogancia, y la ira, y la rabia. Es que eso también es pecado. ¿Y será que yo no sufro de eso? ¿Será que yo ya estoy aquí con alitas y con aureola, que no me hace falta sino es, mejor dicho? Como siempre les digo, algunos piensan que Alex viene el jueves a las 7 de la noche desde el cielo y se para aquí a predicar, y después que termina vuelve y se va. Y el domingo a las 11 de la mañana vuelve y aparece aquí. Y después vuelve y se va. Y el Señor lo lleva y lo trae. No, mis hermanos, soy tan humano como ustedes. Pero de algo estoy seguro. Yo soy limpio, puro y perfecto a los ojos de Dios. Porque el limpio, puro y perfecto me regaló esa perfección. Y tú también lo eres si has creído en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero los que no, esto va a ser purificado. Esto va a ser limpiado. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Estos ángeles van a hacer esto. Recuerda que ya lo vimos en la enseñanza pasada, que los ángeles son los que van a ejecutar, digámoslo así, el trabajo sucio. Notemos qué dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículos 27 y 28. La frase, una vez más, indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. ¿Qué quiere decir allí antes de ir al versículo 28? Les quiero explicar este versículo porque está en un contexto muy importante para que entendamos estas palabras. El escritor a los Hebreos habla de una frase, una vez más, porque está diciendo un día Dios va a hacer ¿qué?
Aquí dice va a transformar las cosas movibles, pero en el idioma original dice va a quitar de la creación lo movible. Hasta de este versículo muchos dicen que la creación va a desaparecer. Eso no es verdad, no hay un solo versículo que diga eso. Eso es malinterpretar este versículo. Porque allí el escritor a los hebreos está hablando particularmente porque en este momento todavía está el tabernáculo o el templo de Moisés. Lo que el escritor a los hebreos está diciendo es un día ese templo, ese tabernáculo, Dios lo va a quitar. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ese tabernáculo fue creado por los hombres. Pero Dios va a traer un tabernáculo que es eterno, inconmovible. Por eso Dios va a quitar las cosas creadas. No está hablando de la creación del cielo, de la tierra, del sol, la luna y las estrellas, que es como muchos toman ese versículo. No, está hablando del tabernáculo en particular. ¿Qué dice el versículo 28? Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada con temor reverente. El escritor a los hebreos está diciendo, tú y yo no necesitamos ir a adorar a un templo. Por eso este lugar no es un templo. El templo somos tú y yo. Pero lo que Dios nos prometió es que un día estaremos en su templo, en el que es eterno, en el que Él ha habitado por siempre. Pero ¿cómo podremos entrar allá si Él es perfecto? Solamente se podrá entrar allá cuando todo sea perfeccionado. ¿Y quién es el que nos ha perfeccionado a ti y a mí? Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Mateo, capítulo 26, versículo 39. Aquí es donde definitivamente, mis hermanos, esto es demasiado claro. Yendo un poco más allá, este es Jesús la noche antes de morir en la cruz. Se postró sobre su rostro y oró. Yo creo que esta escena es muy conocida. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, o pasa de mí, ¿qué? Esta copa de sufrimiento. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esta es la pregunta que hace uno de mis predicadores favoritos y estoy 100%, 1000% de acuerdo con él. ¿Por qué Jesucristo, la noche antes de morir en la cruz del Calvario, le está diciendo al Padre que no le deje beber esa copa de sufrimiento? Porque parece ser que Jesucristo, entre comillas, y aquí quiero aclarar, no es que yo lo crea, sino que parece, pero no es así, parece como que se está acobardando, parece. Claro, espero que nadie vaya a decir que Alex está diciendo que Jesús fue un cobarde. No, parece. Como dice este predicador que amo con todo mi corazón, ¿cómo es posible que muchos hombres en la historia fueran a cruces cantando, fueran al martirio cantando, fueran con valentía ante sus torturadores? Y el Hijo de Dios, quien es Dios hecho hombre, esté diciendo la noche antes de la cruz, si es posible, pasa de mí esta copa. Es que lo que Jesucristo temía no eran los clavos, no era la cruz, no era el verdugo romano, no fue la lanza en su costado. Él iba a beber la copa, la ira de Dios que estaba preparada para ti y para mí, para que cuando la ira de Dios venga sobre este mundo, tú y yo no bebamos la ira de Dios. Lo mayor que sufrió Cristo Jesús en la cruz del Calvario no fueron los clavos, ni la corona de espinas, ni los latigazos. Aunque no estoy diciendo que no fue doloroso, no minimizando eso. Lo mayor que sufrió Cristo Jesús en la cruz fue estar clavado en esa cruz como un pecador, aunque era santo, puro y perfecto. ¿Y qué dijo Jesucristo en esa cruz antes de morir? Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esa cruz que hizo el Padre con el Hijo, le dio la espalda, lo abandonó, al punto que lo mató durante 3 días. Pero al tercer día se levantó, para que tú y yo al creer en Cristo Jesús no temamos la ira de Dios, sino demos gloria a este Dios que envió a su Hijo a sufrir la ira que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, para que tú y yo un día estemos al otro lado de un mar cantando la salvación de nuestro Dios. Mis hermanos, esto solamente está en el Evangelio. Por eso la salvación no es por obras, es por las obras de Cristo, por lo que Cristo hizo en esa cruz. Y se los voy a comprobar a través de la palabra. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. El idioma original dice, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que en Él, en Cristo Jesús, recibiéramos la justicia de Dios. Jesucristo no estaba diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa porque me da miedo los romanos, me da miedo la cruz. No, Jesucristo estaba diciendo, si hay otra manera en que yo pueda hacer esto, pasa de mí esta copa porque tú allí me vas a ver como un pecador, Padre.
Tú allí me vas a tratar como un criminal, como un pecador, aunque yo no cometí pecado, pero si esta es la manera, que no se me haga mi voluntad sino la tuya. Y Cristo hizo la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz, siendo tratado como pecador, para que a ti y a mí, pecadores, Él nos trate como hijos. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18? Porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Por qué es que tú y yo vamos al cielo? Porque somos muy buena gente, regalamos mercado y al que le regalamos el mercado nos dice, mi Dios le pague y le dé el cielo. Tú y yo vamos al cielo por lo que Cristo hizo por nosotros. Tú y yo al cielo no vamos por indulgencias. Tú y yo al cielo no vamos por rezos. Tú y yo al cielo no vamos porque alguien pague para sacarnos del purgatorio. Tú y yo, si hoy muriéramos, vamos directamente al cielo porque el justo murió por estos injustos para llevarnos a salvo con Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2 versículo 14? Él, hablando de Cristo, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Según este versículo, Él se entregó para rescatarnos. ¿Para qué? Para purificarnos. Por eso los ángeles no van a venir a purificarnos a nosotros, porque ya Cristo nos vino a purificar la primera vez que vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso quiero concluir con este pasaje, mis hermanos, que literal habla por sí solo. Cierra con broche de oro y yo creo que nadie más lo puede decir mejor que el escritor a los Hebreos. En el capítulo 9, versículos 11 al 14, y este pasaje lo traje en traducción en lenguaje actual. Mis hermanos, este pasaje resume esta enseñanza de manera perfecta. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes o en el sumo sacerdote, y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. Porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Versículo 12. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre, de ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. Cristo nos libró perfecta y completamente del pecado cuando murió en la cruz. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿Por qué ese sacrificio de Cristo fue tan cruento, es decir, tan sangriento? ¿Por qué la película de Mel Gibson está catalogada para cierta edad hacia arriba? Porque es muy sangrienta, pero déjeme decirles, la película de Mel Gibson no muestra realmente lo que sucedió en ese lugar, porque Cristo derramó hasta su última gota de sangre. Pero ¿saben qué hizo Cristo con su sangre? No entró en un tabernáculo aquí en la tierra, entró al mismo tabernáculo del cielo para que tú y yo podamos estar con Dios perdonados, libres de todo pecado. Versículo 13. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Es impresionante, Dios permitió eso. Pero aquí es donde viene la estocada final, versículo 14. Pues si todo eso tiene poder, si un chivo, si una cabra que mataban en lugar de un ser humano, Dios aún la aceptaba para perdonar los pecados de los seres humanos, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. ¿Saben por qué este pecador puede estar delante de ustedes predicando? Porque Cristo me purificó. ¿Sabe por qué tú, a pesar de tus fallas y errores, y no es que eso esté bien, porque tú y yo queremos vivir para Dios y cada día queremos ser mejores y queremos estar en la eternidad donde seremos perfectos? Pero ¿saben por qué es que tú y yo hoy podemos estar tranquilos y sí creemos que la salvación es segura? Por lo que hizo Cristo. Es que vuelvo y digo, si un animal que moría en mi lugar me podía perdonar, Dios me perdonaba por ese animal, ¿cuánto más no nos va a perdonar Dios cuando Cristo derramó su sangre por nosotros, el Hijo de Dios? Esta es mi pregunta entonces. ¿Qué es lo que va a suceder cuando todo termine? ¡Qué miedo! ¡Qué alegría, qué gozo, qué esperanza tan gloriosa! La ira de Dios. ¿Tendríamos que temerle a la ira de Dios? Cristo sufrió la ira de Dios en esa cruz. ¿Será que tú y yo un día vamos a cantar un himno de victoria?
Pero nosotros con tantas fallas que a veces lo único que vemos es derrotas. Pero es que ese himno será porque el que murió en esa cruz es el que se comprometió a llevarnos al otro lado del mar. Esta es la pregunta. ¿Será que estos imperfectos, que a veces hay tantas impurezas todavía en esta vida, un día serán presentados puros, santos y perfectos ante el Padre Celestial? Absolutamente. ¿Por quién? Por Jesucristo. Cuando yo veo esto digo, al contrario, ¿cuándo será que todo termina? Espero que ya eso sea muy pronto. No hay que tenerle miedo a este libro, no hay que tenerle temor a esta verdad. Más bien hay que adorar a aquel que nos dio esta verdad gloriosa. Porque cuando todo termine, tú y yo estaremos al otro lado de ese mar, ya libres de la ira, aunque ya lo estamos por Cristo, victoriosos y mis hermanos puros, santos y perfectos. Pero esa verdad que un día se hará tan real, ya es real por la fe en Cristo Jesús. Termino con esto. No vale la pena creer en Cristo. Es que si yo no creyera en Cristo, ¿qué esperanza tengo? Pero creer en Cristo es lo más grande, es lo más seguro. Y si no creyera en Cristo, yo creo que tendría que decir, ¿cómo no creer en Él? Definitivamente, esta gracia maravillosa. ¿Has creído en Cristo? ¿No te gozas en esta verdad? Quisieras darle gracias junto conmigo a nuestro Padre por haber enviado a su Hijo a morir en esa cruz para salvarnos. ¡Qué salvación tan grande! Cuando todo termine. Esta enseñanza ya terminó, vamos a orar y terminamos. Pero esta gloria que nos espera es maravillosa y jamás terminará. Padre Celestial, eterno Dios, te damos gracias por esta palabra maravillosa. Gracias por recordarnos que un día tu ira será consumada, pero gracias porque Cristo en la cruz dijo consumado es, porque Él sufrió la ira que nosotros merecíamos para que hoy seamos perdonados. Gracias por esta verdad que nos has enseñado o que nos has recordado si ya la sabíamos. Gracias por recordarnos que Cristo es el campeón, el vino victorioso. Por eso al final cantaremos el himno de Moisés y del Cordero, porque al igual que el pueblo de Israel pasaremos a través de este mar y llegaremos triunfante hasta el final, pero sabemos que es porque tú eres el que abres el mar, tú eres el que nos llevas hasta el otro lado. Gracias, Padre, porque tú has hecho esto a través del sacrificio de tu Hijo amado. Gracias, Padre Celestial, por recordarnos que a pesar de nuestras imperfecciones, un día seremos presentados puros, limpios, blancos, resplandecientes, porque Cristo nos ha perdonado, nos ha purificado, nos ha perdonado. Gracias por recordarnos hoy que si aún en la antigüedad un sacrificio de un animal perdonaba al pueblo, ¿cómo no estar nosotros hoy seguros y confiados que nos has perdonado cuando lo que se sacrificó en esa cruz, o mejor, el que se sacrificó en esa cruz, fue tu mismo Hijo, entregado para salvarnos? Definitivamente no hay seguridad más grande que estar en los brazos de Cristo. Gracias, Padre, por esta verdad. Esta verdad es la que queremos que todos los días nos aliente, aún en el problema, aún en la dificultad, aún en el dolor, sabiendo que un día del otro lado de ese mar de cristal y fuego cantaremos la victoria de Jesucristo, nuestro Salvador. Padre, que si en algún momento nos hemos olvidado de esta verdad, recuérdanosla todos los días, y que esta verdad sea la que fortalezca nuestras vidas todos los días hasta el final, cuando todo termine. Que esta verdad fortalezca a la iglesia, a mis hermanos, los que están aquí presentes, los que escucharán esta enseñanza, los que la verán, los que están a través de internet. Señor, que no importa el medio, que esta verdad llegue hasta nuestro corazón para que alabemos, exaltemos tu nombre en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Amén y amén.